Muy buenos días, honorables miembros del tribunal. Hoy estamos presentes ante ustedes para debatir sobre el caso 078-2023, el cual no solo representa una violación a la ley, sino también una traición devastadora a la confianza depositada en el acusado, de nombre Carlos Cedillo Ramírez, quien estaba a cargo de una menor de edad de tan solo 14 años, la cual identificaremos con las iniciales de BFM. Aquí en este juzgado se demostrará cómo el acusado, lejos de cumplir con su deber de cuidado y protección, abusó de su posición de confianza para perpetrar actos viles y denigrantes que vulneraron gravemente la integridad física y emocional de la víctima, como lo son el abusar sexualmente de una menor de edad, la cual es hija de Patricia Sherman Amezcua, quien confiaba a Carlos Cedillo el cuidado de la menor. Y en un momento en que esta señora se encontraba trabajando para asegurar el bienestar de su familia, dejó a su hija en lo que ella creía un lugar seguro, un entorno de protección, o sea, estaba en su propio hogar, y sin embargo, lo que ocurrió en esa casa fue un ataque premeditado y deliberado, que dejó marcas profundas en la vida de una menor indefensa. Este caso no solo es cuestión de una violación a las normas legales, es un atentado contra los valores fundamentales de nuestra sociedad, la protección de nuestros niños y niñas y la confianza que depositamos en quienes deben de cuidar de ellos. Por ello, a lo largo de este juicio probaremos mediante pruebas claras y contundentes que el acusado abusó de su poder y confianza para llevar a cabo actos que deben ser castigados con la severidad que la ley establece. Esta no es solo una búsqueda de justicia para una víctima, es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso como sociedad en la garantía de la protección de las personas más vulnerables. En este caso, tenemos la teoría que es clara en cuanto a lo sucedido el día 30 de octubre del 2024, cuando al ser aproximadamente las 10 horas, en el domicilio ubicado en calle Juárez, en el municipio del Distrito Federal, el señor Carlos Cedillo Ramírez, quien sostenía una relación sentimental en ese momento con Patricia Sherman Amezcua, madre de la menor ofendida, quien se encontraba al cuidado de la menor mientras ésta trabajaba, siendo que Carlos cometió actos que atentaron contra la integridad física y emocional de la niña, el cual se aprovechó de que estando solo en compañía de la menor ofendida, introdujo uno de sus dedos en el ano de la menor y en el mismo acto introdujo la lengua en su vagina, y no siendo esto suficiente, el señor Carlos agarró la mano de la menor y la obligó a que le tocara, manipulara el pene. Durante este juicio se demostrará que Carlos se aprovechó de su posición de confianza para perpetrar estos actos, atacando a una menor indefensa en el entorno que debería ser el más seguro para ella. Probaremos que lo ocurrido no fue un accidente ni un malentendido, sino un acto deliberado, el cual dejó huellas en la vida de la persona víctima menor. Estos actos ocurrieron mientras la persona ofendida se encontraba en su casa de habitación mirando televisión, y el acusado vulneró su seguridad mediante la confianza que ésta le tenía. Sabemos que las palabras, por más que intentemos articularlas con el máximo de nuestra capacidad, no pueden borrar el sufrimiento ni la huella profunda que estos actos han dejado en la vida de la menor BFM. Nadie podrá devolverle la inocencia perdida ni el sentido de seguridad que le fue arrebatado en su propio hogar. Sin embargo, confiamos plenamente en que el sistema de justicia sí puede ofrecer un camino hacia la reparación de este daño. Un camino que debe estar marcado por la protección, el amparo y la sanción adecuada para evitar que estos hechos se repitan. La justicia tiene el poder de poner límites a la impunidad, de ofrecerle, en este caso, a la menor BMF un sentido de protección y tal vez de restaurar un poco la paz de la que le fue despojada.
Es imprescindible señalar que estos actos cometidos por el señor Carlos están claramente tipificados y sancionados por el Código Penal Federal, siendo específicamente en los artículos 260 y 266, que tratan sobre los delitos de abuso sexual y agravantes en cuanto la víctima sea menor de edad. La ley es rotunda y no deja lugar a interpretaciones en cuanto una persona se aprovecha de su posición de confianza para cometer actos de esta naturaleza. La ley establece sanciones claras, severas, no solo como castigo, sino como medidas de protección para prevenir futuros daños a la sociedad. A lo largo de este juicio, la Fiscalía presentará pruebas contundentes y concluyentes que acreditarán la culpabilidad del acusado, pruebas que solo serán contundentes en términos de la responsabilidad penal de don Carlos, sino también que permitirán visualizar el sufrimiento real de la ofendida, quien ha tenido que enfrentar a una temprana edad una experiencia que ningún niño debería atravesar. Estas pruebas son las siguientes. Tenemos como número 1 el testimonio directo de la víctima, quien a pesar de su corta edad ha demostrado una fortaleza formidable y admirable al poder relatar los hechos con claridad y consistencia. Su testimonio será una de las piezas claves para entender la magnitud del daño sufrido y será respaldado por la coherencia en los detalles narrados. También tenemos peritajes médicos y psicológicos que corroborarán el daño físico y emocional infligido a la víctima. El impacto de este abuso no solo ha afectado su integridad física, sino que ha dejado huellas profundas en su salud mental, huellas que son evidentes y medibles a través de evaluaciones científicas y técnicas. También tenemos el testimonio de los expertos en psicología infantil, quienes validarán el impacto psicológico que este abuso ha tenido en la vida de la ofendida. Los peritos proporcionarán su testimonio especializado para explicar cómo este tipo de traumas afecta de manera profunda y duradera a las víctimas, particularmente en el desarrollo de la vida de una niña. También aportaremos el testimonio de la madre de la víctima, quien confiaba plenamente en su expareja, don Carlos, para el cuidado de su hija. La madre nunca se imaginó que en el lugar que debería haber sido más seguro para su hija, el acusado aprovecharía esta posición para causarle un daño irreparable. Su testimonio nos permitirá entender mejor la confianza rota y la devastación que ha provocado esta traición en la familia. También tenemos y aportaremos la evidencia material, la cual corroborará los hechos, tal como los elementos que se han encontrado en la escena de los hechos, los análisis forenses realizados a la víctima, así como pruebas que alinearán los testimonios con las circunstancias que rodearon el delito. La evidencia reunida es la base sólida sobre la que se sustenta esta acusación, y esta evidencia será presentada en su totalidad conforme lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante recordar que la legislación mexicana exige en todos los casos una protección prioritaria a las víctimas menores, especialmente en estos casos en que la víctima está bajo tutela del imputado y se depositó su confianza en él. Esta protección no solo debe verse como un derecho de la víctima, sino como un imperativo del sistema judicial para garantizar que las personas que ocupan posiciones de confianza no puedan cometer delitos de consecuencias graves. Hoy, en esta sala, es el escenario donde no solo se busca la sanción para quien ha infringido la ley, sino también donde se busca asegurar la justicia, proteger a las víctimas y darles una voz. Confiamos en que al final de este proceso la justicia prevalecerá y el acusado recibirá la sanción que la ley impone por el bien de la víctima, de su familia y de la sociedad. La evidencia que aportaremos será suficiente para demostrar que Carlos Zedillo traicionó la confianza depositada en él y cometió actos que la ley castiga de manera firme y ejemplar. Por ello, al finalizar este juicio, solicitaremos la imposición de la pena máxima, no solo en busca de la justicia para la menor, sino también para enviar un mensaje claro de que estos actos no se pueden tolerar y que la justicia siempre protegerá a los niños y las niñas.
Al final de este proceso, le solicitaremos que con base en las pruebas presentadas determine la responsabilidad penal del acusado y le impongan la sanción que corresponde. Muchas gracias.